La Voz con Voz. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, hablaremos sobre la prórroga del régimen de excepción y hacinamiento carcelario. Para eso ya se encuentra con nosotros Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Bienvenido, Héctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos siguen, tanto a nivel nacional como internacional, que sabemos que el alcance de Radio YSUCA pues llega a todos los rincones del país y fuera de la frontera. Así es, de hecho estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y a través de este medio puede sintonizarla. Héctor, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la prórroga del régimen de excepción por cuarta vez. Este régimen de excepción, el que está vigente, vencería este próximo 24 de julio. ¿Qué lectura tiene usted al respecto de esta prórroga? Bueno, muchas gracias por el espacio, pero quizás antes de abordar ese tema, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que nos da Radio YSUCA, justamente ya que vamos a hablar de algo que corresponde a la Asamblea Legislativa, recordar a este órgano de Estado algunos aspectos que están en su seno y que no han sido abordados. Y en ese sentido quisiera aprovechar para hacer el llamado justamente a la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Justicia Transicional, que es una deuda pendiente que parte de una sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2016 y que a 6 años de que la sentencia fue emitida no contamos con este marco normativo que ordenó la Sala de lo Constitucional que fuera emitido, ¿no? Justamente el día de hoy se va a presentar por parte de diversos colectivos que trabajan el tema de justicia transicional una carta a la Asamblea Legislativa reiterando el llamado a que se emita este marco normativo, ¿no? A las 10 de la mañana se estará presentando esta carta a la Asamblea Legislativa y esperamos de que pueda ser recibida por los diputados y diputadas, ¿no? Pero también, bueno, quizás sobre esta ley de justicia transicional, recordar a la Asamblea Legislativa que se han presentado por lo menos 4 propuestas normativas desde las organizaciones de víctimas con el acompañamiento de la sociedad civil, la última en octubre del año pasado, y sin embargo no existe un marco normativo, ¿no? Entonces el llamado a la Asamblea Legislativa. También el 25 de enero de este año se presentó una ley de reforma, una propuesta de reforma a la ley que regula las armas en El Salvador, la circulación de armas de fuego, que tiene una relación directa con el tema de violencia que aqueja a nuestro país, ¿no? Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya un avance en el seno legislativo del estudio de esta normativa. En El Salvador circulan más de 160,000 armas de fuego de manera legal y por cada arma legal hay por lo menos dos ilegales según criterios internacionales, por lo cual nos ponemos a la disposición de la Asamblea Legislativa para poder acudir a su seno y explicar el fundamento y la importancia de esta normativa, ¿no? Que creemos que es evidente la necesidad de incrementar los controles sobre la circulación de armas de fuego. Pero también hay otra deuda de la Asamblea Legislativa respecto a reformar la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para darle participación a la ciudadanía en los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, de tal manera que la ciudadanía pueda ser partícipe de garantizar de que quienes se elijan para altos cargos por parte de la Asamblea Legislativa reúnan los requisitos constitucionales legales y la competencia y moralidad notoria que se exige para estos puestos. Estamos hablando de
magistrados, la elección del procurador que ya viene para derechos, el procurador para la defensa de los derechos humanos, la elección de fiscalía, elecciones de los integrantes de la Corte de Cuentas, entre otras instituciones donde es necesaria la participación ciudadana. Esta propuesta fue presentada en diciembre de 2021 y no tenemos conocimiento de ningún avance, a pesar de que fue presentada y se le dio iniciativa de ley. Y también, con esto cierro un poco de las deudas de la Asamblea Legislativa para abordarlo el tema, está pendiente que se apruebe una ley de identidad de género para garantizar el cambio de nombre de las personas trans, que fue presentada en agosto de 2021 ante la actual Asamblea Legislativa, aunque ya en la anterior Asamblea Legislativa se haya presentado y no hubo avances en ese tema, como no lo ha habido en esta Asamblea Legislativa. Hay que recordar también que la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia ordenando legislar sobre este tema. Entonces son algunas de las deudas pendientes, ya que por otra parte vemos que con bastante celeridad se aprueban otras normativas, como lo es en este caso la prórroga por cuarta vez del régimen de excepción. Bueno, ya entrando a ese tema también, quizás ese es un primer punto a destacar, que el régimen de excepción y las prórrogas ha sido aprobado sin mayor trámite en la Asamblea Legislativa, lo cual es importante desde el punto de vista constitucional, pero es importante también desde los derechos fundamentales de las personas. Para destacar esta importancia, yo quiero llamar al ciudadano, a la ciudadana, a que entendamos el ejercicio del poder para gobernar un país, lo entendamos de la misma manera en que el ciudadano o la ciudadana se tiene que conducir en su vida. El amigo o la amiga que nos está escuchando, para tomar decisiones en su vida, toma como parámetro distintos aspectos, ¿no? Se toma como parámetro el hecho de si estoy haciendo el bien o el mal, se toma como parámetro si lo que voy a hacer es legal e ilegal, se toma como parámetro si lo que voy a hacer en cualquier aspecto de mi vida va a beneficiar o perjudicar a otras personas, se toma como parámetro aspectos incluso de índole religioso, ¿no? Los mandatos que existen en las diversas religiones. Entonces hay una serie de parámetros que se toman en cuenta para tomar una decisión en nuestras vidas. Lo mismo es en el ejercicio gubernamental. Por ejemplo, haciendo la comparación, si en nuestras vidas, nosotros en nuestro proyecto de vida, queremos tener un hogar, adquirir una vivienda, vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos, por ejemplo, a buscar un empleo, vamos a adquirir un crédito y lo vamos a pagar. Esa es la manera correcta de llevar a cabo ese aspecto de nuestro proyecto de vida. Probablemente nos casemos o nos acompañemos para poder lograr ese propósito de tener una familia, y se hace de la manera correcta. Si queremos tener ese hogar, por ejemplo, no vamos a ir a sacar al vecino porque la casa de él es bonita, ¿no? Pero yo quiero tener un hogar y entonces lo saco a él o a ella. Esa es una manera incorrecta de conducirnos en nuestra vida. En el ejercicio del poder gubernamental existen las mismas reglas o la misma necesidad de tomar parámetros para llevar a cabo ciertas acciones. En este caso, en el régimen de excepción, existen los parámetros constitucionales para decretar un régimen de excepción, lo cual es importante justamente para no afectar a la ciudadanía. Vuelvo al ejemplo de la vida personal. Yo tomo la decisión correcta de ponerme a trabajar, tomar un crédito para obtener una vivienda, porque yo no puedo ir a sacar al vecino, porque entonces lo voy a afectar a él también, aparte de que voy a estar cometiendo un hecho ilícito, ¿no? En el mismo sentido, los gobernantes no pueden decretar un régimen de excepción sin seguir los parámetros constitucionales, porque si lo hacen, probablemente van a estar afectando derechos de la ciudadanía e incluso pueden llegar a cometer hechos ilícitos. Es exactamente la misma circunstancia. Y en el caso de la aprobación del régimen de excepción y de sus prórrogas, justamente no se ha cumplido con los parámetros constitucionales. Empecemos por ahí, porque para que se decrete un régimen de excepción debe estar justificado y sujeto a límites y control. Y para decretarse se debe realizar un test de proporcionalidad de manera sucesiva y escalonada.
Ya sobre esto hay jurisprudencia, alguna de ellas dictada durante la pandemia, pero encontramos jurisprudencia también de por allá por finales de los 90 sobre el tema del régimen de excepción. Y lo que nos dice la jurisprudencia es que para decretar este régimen deben existir circunstancias que lo ameriten, porque el régimen de excepción se debe decretar justamente para proteger derechos fundamentales de la población. Es decir, es una limitación de derechos a favor de la protección de derechos. Pero si esto no se hace de manera adecuada, puede terminar siendo una circunstancia que propicie la vulneración de derechos, como en efecto hemos visto que ha sucedido a partir de las múltiples denuncias que hay de detenciones arbitrarias, de personas que van a los centros penales y incluso de muertes de personas al interior de los centros de detención, ¿no? Entonces, la jurisprudencia ordena que para evitar que el régimen propicie esto, se debe hacer este análisis de ver si existen las circunstancias, si lo que se va a limitar está contenido en la Constitución, si es idóneo para abordar la situación, si es necesario, y dejar bien claro en qué medida se van a limitar esos derechos. Todo eso no se ha hecho para decretar el régimen de excepción y sus prórrogas, ¿no? Entonces esa es una primera preocupación, de que no se ha hecho de acuerdo a los parámetros constitucionales. Fuera de eso, pues también podríamos referirnos al impacto que esto ha tenido en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Porque otra circunstancia a tomar en cuenta es que cuando se decreta un régimen de excepción, no debe ser una medida que se esté tomando en sustitución de otras medidas. Y en este caso, el régimen de excepción, si bien se ha justificado a partir de combatir a los grupos delincuenciales, a partir de las alzas de los homicidios, pero en realidad consideramos que ha sido instrumentalizado el régimen de excepción para opacar el fracaso de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del denominado Plan Control Territorial, que se le atribuyó en gran medida la reducción de homicidios, pero abruptamente volvieron a dispararse los homicidios. Entonces, por ahí hay algo que no funcionó en esas acciones del Estado, y el régimen de excepción fue una manera de evitar que la atención pública se centrase en el fracaso de esas medidas. Consideramos que es necesario combatir la criminalidad, pero guardando los derechos de la ciudadanía. No podemos permitir que el ciudadano honrado, la ciudadana honrada, se vea afectado por una medida que se supone debe de combatir los hechos criminales, ¿no? Entonces ese es un factor de preocupación, el que no existan los debidos, el debido control y la aplicación debida del régimen de excepción. Y bueno, el impacto de este régimen también se ha visto marcado por la aplicación la aplicación de reformas legales que dejan indefensión a la ciudadanía. Es decir, por una parte, se ha aplicado el régimen sin los parámetros constitucionales, pero a la par se hizo una serie de reformas que evitan que haya un control adecuado de la aplicación de este régimen. Me refiero concretamente, por ejemplo, a la prohibición de decretar medidas sustitutivas a la detención provisional, que es una de las reformas que se impulsó, ¿no? Los jueces y las juezas, cuando se lleva ante ellos y ellas a un ciudadano o una ciudadana, debiesen de valorar dos cosas. Uno, si hay elementos suficientes que indiquen la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del ciudadano o la ciudadana que se ha puesto ante el juez o la jueza. Y lo otro, si existen elementos para pensar de que en un eventual proceso la persona podría sustraerse del mismo, podría tomar acciones para sustraerse. Si el juez o la jueza valora estos dos elementos y ve que no hay suficientes indicios, o si por ejemplo ve que hay suficientes arraigos, estamos hablando de que si una persona la captura pero tiene trabajo, además tiene familia, además tiene lazos con la comunidad, no tiene antecedentes penales, todas estas circunstancias deberían de llevar a que a una persona la procesen con medidas sustitutivas. Sin embargo, ahorita la regla es que todas las personas pasan a instrucción con detención provisional, ¿no? Y eso afecta
enormemente los derechos de la ciudadanía. Entonces hay una total indefensión de la ciudadanía ante la inadecuada aplicación ya en la práctica del régimen de excepción, y eso es preocupante, ¿no? Y bueno, además del hecho de que no se decretó con base a los parámetros constitucionales el impulso de reformas legales que dejan indefensión a la ciudadanía, resulta también que hay una deficiencia bastante marcada de las instituciones que deberían de ser las encargadas de evitar esas circunstancias. Aquí estamos hablando de la Sala de lo Constitucional, estamos hablando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar dos instancias, la misma Asamblea Legislativa, ¿no? Por mencionar tres instancias que deberían de evitar de que se haga un uso inadecuado del régimen de excepción y no han logrado hacerlo. Y prueba de eso son los múltiples casos de vulneraciones de derechos humanos. Entonces, por ahí los principales factores de preocupación respecto a la prórroga del régimen de excepción, y junto a esto yo pudiera añadir otro elemento, que se está impulsando esto y sin embargo no se tiene una auténtica política pública en materia de seguridad que haga frente al tema de la criminalidad. Porque si bien el régimen de excepción está propiciando una serie de capturas y el procesamiento de más de 46,000 ciudadanos y ciudadanas, eso no garantiza que las condiciones que han permitido los altos niveles de violencia en nuestro país vayan a desaparecer. Y eso es sumamente grave porque lo que va a suceder es que van a procesar a todas estas personas, pero van a seguir ocurriendo hechos de criminalidad y van a seguir existiendo los elementos que propician que ciudadanos y ciudadanas se involucren en hechos de violencia. Y puedo afirmar esto viendo retrospectiva lo que ha sucedido en la historia. En El Salvador, las capturas y procesamientos masivos no son cosa nueva. Y sin embargo, la situación de violencia ha continuado. Entonces, junto a esa aplicación inadecuada del régimen de excepción, nos preocupa también la inexistencia de una auténtica política pública en materia de seguridad con un enfoque integral y que permita también la contribución de todos los actores de la sociedad para la reducción de la violencia. Sí. Héctor, también el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló que han efectuado más de 46,000 detenciones durante el régimen de excepción. ¿Qué implicaciones han tenido esta cantidad de capturas para la población penitenciaria del país? Bueno, para la población penitenciaria, el sistema penitenciario se ve directamente impactado. Pero yo quiero insistir en que esas capturas no se van a traducir en la desaparición de las causas de la violencia y ahí hacerle el llamado a las autoridades gubernamentales a que traten de impulsar medidas integrales. Ya, por ejemplo, entre 2019 y 2021 hubieron más de 99,000 capturas. Y sin embargo no todas se tradujeron en condenas y no necesariamente se tradujo en la desaparición de las causas de violencia, ¿no? Pero en el sistema penitenciario hay una afectación directa. Y aquí quiero decirle a la población salvadoreña, explicarle por qué nos preocupa el impacto en el sistema penitenciario. El asunto es que si no le ponemos atención al sistema penitenciario, no vamos a estar avanzando nada en la reducción de la violencia en nuestro país. La Constitución de la República, que es ese parámetro que debemos de tomar en cuenta para tomar cualquier decisión en el ámbito gubernamental, establece una finalidad al sistema penitenciario, que es la readaptación y la rehabilitación de las personas que se han visto involucradas en un hecho delictivo. Eso que popularmente conocemos como darle una segunda oportunidad a las personas, aunque debo decir que no estoy muy de acuerdo con ese criterio de decir que se le da la segunda oportunidad a las personas, porque muchas veces no han tenido ni siquiera la primera oportunidad. Digo esto porque al caracterizar la población penitenciaria, hasta antes del régimen de excepción, habrá que hacer la caracterización posterior al régimen, pero hasta antes del régimen de excepción, la mayor parte de la población penitenciaria la población que no tuvo acceso a la educación. El 97% de la población penitenciaria no tuvo la oportunidad de cursar, por ejemplo, una
carrera universitaria. Eran como 700 personas con título universitario las que se habían visto involucradas en un hecho delictivo y estaban guardando prisión. Alrededor del 93% no logró cursar bachillerato. Entonces, eso nos dice una relación directa entre la falta de educación, el acceso a la educación, con propiciar el involucramiento de ciudadanos y ciudadanas en hechos delictivos. Prueba de ello también, de esa relación y de esa ineficiencia histórica en el ámbito estatal, es que solo el 15% a nivel nacional, el 15% de la población a nivel nacional, tiene más de 13 años de escolaridad. Esto según los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la DIGESTIC. Entonces, a veces, podría yo decir que en la mayoría de los casos, no se puede hablar de una segunda oportunidad porque las personas, si ni siquiera han tenido acceso a la educación, no han tenido ni siquiera una primera oportunidad. Entonces, nos preocupa el impacto en el sistema penitenciario porque para lo que debiese servir el sistema penitenciario es para que una persona que se ha visto involucrada en un hecho delictivo pueda corregir su conducta y eventualmente poder tener todas las condiciones necesarias para reintegrarse a la vida en sociedad. Si en el ámbito penitenciario no se garantiza el cumplimiento de esa finalidad, lo que va a suceder es, y aquí es donde nos preocupa, amigo y amiga ciudadana, lo que va a suceder es que cuando las personas salgan del sistema penitenciario, van a continuar cometiendo hechos delictivos. Esa es la importancia de que el sistema penitenciario cumpla su papel de acuerdo a los parámetros constitucionales. Veamos ahora, teniendo claridad de la importancia para la ciudadanía del sistema penitenciario, es decir, de que esa persona que ahora está en el sistema penitenciario, que ahora le ingresamos al sistema penitenciario, el día de mañana va a salir y va a volver a incorporarse a las comunidades. Y lo mejor es que se incorpore teniendo condiciones para la vida en sociedad, porque si no, van a seguir cometiéndose hechos delictivos, ¿no? Y también, si no tenemos un sistema penitenciario que cumpla ese rol constitucional, esas personas que incluso las han metido de manera injusta al sistema penitenciario, van a ir a un lugar donde lo que hay son prácticas totalmente contrarias a la vida en sociedad, ¿no? Y eso, lejos de ayudar, va a perjudicar. Entonces veamos cuál es el impacto que el régimen de excepción está teniendo en esa herramienta ciudadana que es el sistema penitenciario, que debe de evitar de que las personas vuelvan a la sociedad y continúen delinquiendo. Resulta que tenemos más de 46,000 capturas en lo que va del régimen de excepción. Si tomamos como parámetro la cantidad de personas que existían hasta antes del régimen de excepción, que eran alrededor de 37,000, actualmente tenemos más de 83,000 personas privadas de libertad en El Salvador, mientras que la capacidad del sistema penitenciario es de 27,209 plazas según datos del año 2020. Repito, tenemos actualmente más de 83,000 personas privadas de libertad en un sistema penitenciario que tiene capacidad solo para 27,209 personas. Insisto en esto porque, empezando por ahí, el sistema penitenciario no podría cumplir su finalidad de readaptar a una persona, reeducarla, generarle hábitos positivos para que se reintegre a la vida en sociedad. Estamos hablando esa diferencia entre el número de personas privadas de libertad y la capacidad instalada se traduce en un 300%, más del 300% de hacinamiento carcelario. A finales de 2020 teníamos un 136% de hacinamiento y hemos pasado en pocos meses a un 300, a más de un 300, por ahí por 306% de hacinamiento carcelario. Es una situación preocupante. Esto si tomamos en cuenta los parámetros, el parámetro del total de la capacidad del sistema penitenciario. Pero resulta que ya en el año 2020 algunos centros penitenciarios reflejaban hacinamientos más allá del 136% de esa ocasión, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta, o en el año 2020, si se tomaba en cuenta
12 centros penitenciarios que albergaban al 72% de la población privada de libertad, en su conjunto, en ese momento, que a nivel nacional era el 136% de hacinamiento en el 2020, estos 12 centros penitenciarios en su conjunto representaban un 169% de hacinamiento. Habría que ver con las capturas del régimen de excepción cómo han sido impactados estos centros penitenciarios que tenían altos niveles de hacinamiento, ¿no? El Salvador también, hablando de la imagen de El Salvador a nivel mundial, ¿no? Y de cómo estamos a nivel de la población, hemos pasado a una tasa de detenciones por cada 100.000 habitantes de 1.317 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, mientras que hasta el año 2020, creo que de esa fecha, la cifra era de por ahí por el 560 personas por cada 100.000 habitantes. Es decir, que hemos triplicado casi el número de personas por cada 100.000 habitantes, poniéndonos el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, poniéndonos por encima incluso de la tasa de Estados Unidos y convirtiéndonos en el país con personas con mayor porcentaje de personas detenidas por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, ¿no? Y bueno, entonces tenemos por ahí el tema del hacinamiento, que es un parámetro importantísimo para determinar si el sistema penitenciario cumple su rol constitucional y nos da garantías a la ciudadanía de que las personas que salgan de ahí se puedan incorporar a la vida en sociedad, ¿no? El nivel de hacinamiento que tenemos va en detrimento de estándares internacionales de los espacios físicos, por ejemplo, ¿no? Resulta que según el Comité Europeo, por ejemplo, cuando hay celdas compartidas, cada persona privada de libertad debería de tener por lo menos cada metro, que debería tener 4 metros para cada persona privada de libertad cuando son celdas compartidas, ¿no? Sí. Para tener condiciones medianamente dignas. Y cuando son celdas individuales deben de tener por lo menos 6 metros cuadrados para cada recluso, ¿no? Entonces vemos que actualmente, bueno, no disponemos de el dato de cuántos metros cuadrados tiene el sistema penitenciario actual, pero basta ver las condiciones de cada celda para darnos cuenta de que no se cumple ese parámetro, ¿no? Hay una sentencia de la sala de lo... ¿Sí? Sí, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar pudiéramos seguir abordando este tema justamente sobre las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional al respecto de este tema y la situación de las personas privadas de libertad. Así es que hacemos este corte y volvemos de inmediato. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA. Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
Seguimos en este espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Hoy hablamos sobre prórroga del régimen de excepción y hacinamiento carcelario. Está con nosotros Héctor Carrillo, él es director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Héctor, antes de irnos a la pausa, usted justamente nos iba a plantear de cómo estas acciones del gobierno en el marco del régimen de excepción, también las capturas que se han realizado durante más de estos 100 días del régimen de excepción, el hacinamiento carcelario, y cómo todo esto contraría mandatos judiciales de la Sala de lo Constitucional. Adelante, Héctor. Gracias. Sí, y quizás insistirle a la población la importancia de tomar en cuenta parámetros. Ya hablábamos de parámetros constitucionales respecto al régimen de excepción, hablábamos de parámetros constitucionales respecto al sistema penitenciario, pero también hay parámetros jurisprudenciales. Y quiero hacer la reflexión a la ciudadanía de la importancia que tiene respetar estos parámetros. Resulta de que hay una opinión, aparentemente hay una opinión generalizada respecto a creer de que si lo que está haciendo, aunque sea malo, es positivo porque se está afectando en teoría solo a las personas que se ven involucradas en hechos delictivos. Eso no necesariamente es cierto, y con el transcurso del tiempo vamos teniendo claridad de que hay personas detenidas de manera injusta, y quizás no es muy evidente en este momento por las mismas características de las reformas legales que se hicieron para evitar que las personas pudieran salir en libertad de manera provisional, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo va a ir siendo más evidente eso. Pero es importante tomar las medidas de precaución para evitar afectaciones a ciudadanos inocentes, como es importante, por ejemplo, por poner un ejemplo de la vida cotidiana, respetar las señales de tránsito. Por poner este ejemplo, ¿no? Cuando uno va por la carretera, las calles están señalizadas y hay una línea del lado derecho, una línea que nos dice a dónde termina el carril y dónde empieza la zona donde pueden caminar las personas, y hay también una línea amarilla al centro, al lado izquierdo, ¿sí? Que nos dice si podemos sobrepasar o no. ¿Y por qué es importante respetar esto? A veces la línea, por ejemplo, del lado derecho va a estar vacía y no pasa nada si yo me salgo. Pero esa línea está hecha ahí no porque en buena parte del tiempo esté vacía esa zona peatonal, sino porque puede en algún momento alguien caminar libremente por ahí, y si yo me voy por ahí, pues lo puedo atropellar. Entonces, la regla se hace pensando en evitar los casos que eventualmente pueden suceder. Lo mismo con el cinturón de seguridad. Yo me pongo el cinturón de seguridad no porque todas las veces que yo me suba a un carro voy a ir a chocar, sino porque es algo que puede suceder en el camino. En ese mismo sentido, hay que respetar los parámetros constitucionales y los criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, retomando el ejemplo, el respeto de las normas de tránsito, es esa entidad pública que nos va a decir, mire, no esté violentando las normas de tránsito, no se salga de la línea que tiene al lado derecho, ni se cruce por la que tienen al lado izquierdo, porque puede atropellar a un ciudadano o una ciudadana, o puede chocar con otro vehículo si sobrepasa, a pesar de que la línea amarilla está cerrada, ¿no? Entonces la Sala de lo Constitucional es la que viene y nos tiene que decir, o nos dice, esa es su función, mire, señor funcionario, no haga esto porque entonces está vulnerando derechos reconocidos en la Constitución y usted va a afectar la vida familiar, la vida personal, el patrimonio de un ciudadano o una ciudadana. En el ámbito del sistema penitenciario existen estos lineamientos. Resulta que por allá, por el año 2016, la Sala de lo Constitucional decretó inconstitucional o reconoció un estado de inconstitucionalidad de la situación de hacinamiento carcelario, y lo hizo sobre la base de los parámetros constitucionales establecidos para el sistema penitenciario.
Esa sentencia es una sentencia que tiene como referencia 119-2014 AC. Cualquier ciudadano o ciudadana puede poner ahí en Google sentencia de inconstitucionalidad 119-2014 AC y va a encontrar lo que la Sala de lo Constitucional resolvió en el año 2016 sobre el tema del hacinamiento carcelario. Y allá, en ese año, la Sala de lo Constitucional le dio mandato a varias autoridades gubernamentales para que revisaran la situación de hacinamiento y tomaran cartas en el asunto. Por ejemplo, entre las autoridades a las que se les dio algún mandato están el director de la Policía Nacional Civil, el director general de centros penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa, el Fiscal General de la República, el ministro o ministra de Salud, en aquel momento creo que era ministra, y a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, para que informaran sobre el cumplimiento. Les dio mandato para que tomaran acciones tomando en cuenta la resolución, pero también para que informaran a la Sala de lo Constitucional sobre el cumplimiento de lo establecido en la misma sentencia. Hay un apartado dentro de esa sentencia, le invito al ciudadano, a la ciudadana que la revise, es el apartado romano 4.8, y en ese apartado le dio una serie de mandatos a las distintas entidades públicas acá mencionadas. Y estableció una cosa muy importante en esa sentencia, la Sala de lo Constitucional. De hecho, la sentencia fue certificada a cada una de estas instancias que he mencionado. Y se le certificó justamente con la intención de que le dieran seguimiento y que le dieran cumplimiento a lo ahí ordenado. Y otra cosa importante de esa sentencia 119-2014 es que la Sala de lo Constitucional estableció que iba a hacer audiencias de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia. Y creería yo, y este es un llamado a los magistrados y magistradas de la actual Sala de lo Constitucional, que no hay mejor momento para hacer una audiencia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia que este contexto de la aplicación del régimen de excepción. Recordemos que la función de la Sala de lo Constitucional es velar por los derechos fundamentales de la población. Es decir, retomando ese ejemplo de las normas de tránsito, ver que se estén cumpliendo los parámetros constitucionales, los criterios jurisprudenciales, para evitar de que una acción gubernamental termine afectando derechos de la ciudadanía. En este caso, evitar de que el sistema penitenciario deje de cumplir su rol y se convierta en un lugar donde se afecta de manera sistemática los derechos de la población, incluyendo población que ha sido capturada sin tener vinculación directa con ningún hecho delictivo. Pues en esa sentencia, la Sala de lo Constitucional primero dijo de que el hacinamiento por sí es contrario a la dignidad humana. Entonces, por una resolución judicial, el hacinamiento, que ha crecido hasta un 300% durante el actual régimen de excepción, es inconstitucional y es contrario a la dignidad humana. Eso es un hecho incuestionable a partir de lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en el año 2016. Y por ende, sería oportuno que la actual Sala pues convocara una audiencia de seguimiento, como en su misma resolución lo estableció, para verificar cuál es la situación del hacinamiento, y no solo para decir que es inconstitucional, porque no se trata de emitir pronunciamientos solo buscando desgastar al gobierno. Yo creo que eso no debe ser así. Los pronunciamientos críticos sobre las acciones gubernamentales tienen que tener el objetivo de hacer un llamado a los funcionarios competentes para resolver esas situaciones. Y los cuestionamientos deben de ir incluso con propuestas, en todos los casos, para resolver esos errores en el ámbito gubernamental, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que el Estado salvadoreño cumpla lo que en su artículo 1 dice, que su finalidad es la persona humana, ¿no? Y su finalidad es la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. Entonces los señalamientos tienen esa intención de hacer ver al funcionario que se está equivocando, ¿no?
Entonces, el primer aspecto a destacar de esa resolución es que el hacinamiento por sí es inconstitucional y es contrario a la dignidad de las personas. Pero la sentencia también se refirió a la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario, las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario. Fortalecer las medidas de seguridad implica tener personal capacitado y suficiente para garantizar de que el sistema penitenciario, por una parte, no sea un lugar que permita la planificación y dirección de otros hechos delictivos. Eso es una parte, pero también evitar de que el sistema penitenciario sea un lugar donde se corra riesgo cualquier persona a su integridad física, moral y psíquica al estar privado o privada de libertad. Entonces las condiciones de seguridad deben de mejorarse. Y aquí hay otro aspecto muy importante que menciona esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, y es el hecho de que los centros penitenciarios no deben de ser un lugar donde se tema por la vida. Ese ejemplo o esa relación que se hace en la sentencia es muy importante cuando vemos las múltiples muertes que se han estado reportando en los centros penitenciarios a causa de personas que no tienen acceso a sus medicamentos o personas que aparentemente han sido, porque habría que investigar también, pero las referencias familiares en torno a las condiciones en que han recibido a su pariente dan cuenta que probablemente fueron víctimas de agresiones físicas que terminaron en la muerte de las personas privadas de libertad. Entonces ese llamado a reforzar la seguridad tiene toda la vigencia en este momento. La tenía en el 2016, la tenía en el 2017 y la tiene en el año 2022, ¿no? Es decir, se debe incrementar la seguridad para evitar de que el centro penitenciario se convierta en un lugar donde corre el riesgo la vida del ciudadano que está bajo custodia del Estado. Pero también la Sala de lo Constitucional hizo un llamado en aquel momento, por eso les certifica a un montón de funcionarios, hizo el llamado a los jueces y juezas de la República, particularmente o de manera particular a los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, a que hicieran una labor de actualización respecto de aquellos casos en que se cumplen los supuestos para que se apliquen alguna medida, algún beneficio penitenciario, ¿no? Nuestra legislación penal y penitenciaria dan la posibilidad de que las personas al cumplir ciertas condiciones como buena conducta, haber cumplido la mitad de la pena o las 2/3 partes de la pena, puedan acceder a beneficios penitenciarios y ser sometidos a medidas distintas a la privación de libertad. Y esto también con la finalidad de ir reintegrando a las personas a la vida en sociedad. Entonces en aquel momento se hizo ese llamado porque había un montón de personas, múltiples personas que ya cumplían estos beneficios, pero a pesar de cumplir las condiciones seguían privadas de libertad. Ese mismo llamado se le hizo a los equipos técnicos criminológicos de los centros penitenciarios y los consejos criminológicos regionales para que dieran celeridad al estudio de aquellos casos en que era procedente otorgar algún beneficio penitenciario. Esto con la idea de ir descongestionando también el sistema penitenciario, que en una situación de hacinamiento no cumple su finalidad constitucional, ¿no? Se le hizo un llamado también a los jueces de la República para que revisaran cada caso y que la detención provisional fuera aplicada como excepción y no como regla. Esto tenía vigencia en aquel año y tiene vigencia en este año, porque hay una regla del derecho internacional de un tratado internacional ratificado por El Salvador, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que han sido ratificados, suscritos y ratificados por El Salvador, y que por ende, según el artículo 144 de la Constitución, son leyes de la República, y estos tratados que están por encima
de la legislación interna, en este caso incluso de las reformas que recientemente se hicieron al Código Procesal Penal, estos tratados establecen que la detención debe ser la excepción y no la regla. Y por ende, se hizo un llamado en aquel momento a los jueces y juezas de la República a que vieran cada caso y donde fuese procedente, decretaran detención, medidas sustitutivas a la detención provisional, ¿no? Esto con la finalidad no de generar impunidad, sino de evitar que en los casos donde no hay muchos elementos para tener certeza sobre la participación de una persona en un hecho delictivo o sobre su intención de sustraerse del proceso, no fueran sometidos a una pena privativa de libertad que implica una restricción muy fuerte a la libertad personal, ¿no? También en aquel momento se hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que hiciera una investigación previa a decretar la detención provisional o a pedir la detención de una persona, ¿no? Es decir, que hubieran elementos objetivos que dieran pie a detener a una persona y no especulaciones como está sucediendo en este momento, donde muchas personas, sin que existan elementos suficientes para creer de que ha participado en un hecho delictivo, están siendo capturadas. O personas que están siendo capturadas porque alguien puso una denuncia anónima y lo señaló por X o Y cosas, que probablemente no necesariamente va a ser cierto, sino puede ser por cualquier situación más allá de un hecho delictivo, que alguien se toma la molestia, ¿no? Y de manera infundada hacer una llamada y señalar a alguien de algo, ¿no? Eso ha sucedido y puede seguir sucediendo, por lo que se debe tener mucho cuidado. Se hizo también incluso un llamado a la Asamblea Legislativa para revisar el marco normativo y ver en qué medida había que hacer modificaciones respecto a las penas de prisión, ¿no? Por las cuales se debe de restringir la libertad de una persona, pero hemos visto todo lo contrario y incluso se ha prohibido las medidas sustitutivas. También se dio en esa sentencia un llamado a las autoridades de salud pública para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, ya que la privación de libertad, pues, o una pena de prisión no solo restringe la libertad, sino que también pone en riesgo otros derechos como la salud, ¿no? Hay personas con enfermedades, algunas con enfermedades crónicas, otras con enfermedades que requieren un seguimiento. Por ejemplo, una cosa muy común es el tema del padecimiento de enfermedades que tienen que ver con el manejo del azúcar, ¿no? Que requieren medicamentos constantes y que deben de tener la debida atención por parte de las autoridades que custodian a las personas privadas de libertad. Todos estos elementos serían importantes que la Sala de lo Constitucional convoque a todas estas autoridades y verifique cuál es la situación, ¿verdad? Sí. Héctor, nos han llegado algunas participaciones a través de WhatsApp, nos consultan lo siguiente, dice: buenos días, un saludo desde Apopa, quiero preguntar al invitado cuál es la metodología que usa FESPAD para obtener las cifras que dan, cómo las verifican y cómo se complementan con las cifras de otras ONG como Cristosal, cómo evitan duplicar el mismo dato. Muchas gracias. Héctor. Muy bien, fíjense que datos, por ejemplo, de los datos que he estado dando sobre el sistema penitenciario, tratamos de basarlos en datos oficiales, ¿no? En el marco del régimen de excepción es un poquito complicado tener datos oficiales por la reserva que existe a la información. Pero, por ejemplo, yo tengo por acá, y al ciudadano o la ciudadana que nos ha llamado, le invito a que busque esta publicación que se denomina esto tiene que ver con el sistema penitenciario, derechos humanos de las personas privadas de libertad. Acá esto es una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo que retomó cifras oficiales para tomar datos, ¿no? Y, por ejemplo, los datos que acabo de estar dando sobre el número de capturas son datos que han dado los funcionarios de seguridad. El número de la capacidad del sistema penitenciario, ahí sí hemos retomado la del 2020 porque es el último dato oficial que se conoció, y el hacinamiento también es con base a datos oficiales, ¿no? Y lo que se ha hecho en este caso es tratar de actualizarlo. Con respecto a
al régimen de excepción, pues ahí es bastante complicado por las limitantes al acceso a la información. Con las organizaciones que hemos venido registrando datos de capturas, lo que hemos venido sacando son datos registrados por cada organización. Entonces, FESPAC, Cristosal, Azul Originario, todos hemos venido registrando y damos cuenta de los datos que ha registrado cada organización. No hemos, y aquí soy muy honesto, no nos hemos puesto a cruzar cada caso con cada organización por un tema bien sencillo, y es la reserva de información de la persona que nos ha dado los datos, ¿no? Entonces yo no puedo revelar, porque se los han confiado a cada institución, yo no puedo revelar a otra instancia los datos que nos han dado por la confidencialidad. Sin embargo, si podemos y hemos unificado con las organizaciones los datos, los datos generales sin especificidades de los que ha recibido cada organización. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, también tiene más de 2.000 casos registrados, ¿no? Pero la Procuraduría no me va a dar a mí tampoco, y yo no se lo voy a pedir, datos de las personas de los casos que ellos han registrado, por una cuestión de confidencialidad, ¿no? Yo creo que acá lo relevante es, no si las organizaciones hemos verificado si los mismos casos son los que hemos recibido, sino el hecho de si las instituciones del Estado están evitando que esos casos existan y si tienen la capacidad de evitarlo. En eso hay que poner la atención, ¿no? Porque poner la atención solo en los números deja de lado la esencia, que es la afectación de derechos en cada caso concreto, ¿no? Sí. Héctor, nos llegan más mensajes, solamente voy a hacer lectura de 2 más debido al tiempo, ya tenemos pocos minutos para finalizar la entrevista, pero dicen lo siguiente a través de WhatsApp. Buenos días, los salvadoreños de bien apoyamos el régimen de excepción. Los únicos en desacuerdo son Arena y el FMLN, financistas de las pandillas. Ellos y sus élites manejan la retórica de capturas de personas inocentes como si fueran jueces o investigadores para hacer tales aseveraciones. Luego hay un mensaje más, dice, la gente fanatizada repite y repite lo mismo que dice el presidente. De repente salen opiniones copiadas y pegadas diciendo lo mismo. Dicen que los defensores de derechos humanos son aliados de las pandillas y afines a partidos políticos. Luego cambian de opinión cuando el mal les llega a ellos y entonces sí buscan a FESPAD, Cristosal y a la UCA. Yo le pido a Dios que nunca les llegue una captura arbitraria y que cambien de opinión antes que tengan empatía. Por supuesto que paguen los que tengan que pagar, pero que el proceso sea adecuado. Estas son algunas de las participaciones que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opinión tiene al respecto? Si tiene comentarios, Héctor. Sí, bueno, sobre la primera, ¿no? De que quienes apoyan el régimen de excepción y eso. Yo creo que no se trata de apoyar o no el régimen de excepción, sino de 2 cosas. Uno, de estar, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los salvadoreños, que hay que ponerle fin a la violencia, hay que también tomar medidas contra la criminalidad, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero también estamos de acuerdo de que una persona inocente, que no tiene ninguna vinculación a un hecho delictivo, tenemos que tener el cuidado de no someterla a un proceso y a una detención arbitraria. Pensemos en el daño que le causamos a una persona que sin tener vinculación a un hecho delictivo es capturada. Probablemente pierda su trabajo, probablemente se desintegre la familia, probablemente se le compliquen problemas de salud, probablemente pueda perder la vida en un centro penitenciario. Entonces, cuando decimos, mire, no se han seguido los parámetros constitucionales para decretar el régimen de excepción, no es que estemos a favor de la criminalidad, sino que tenemos la preocupación de la afectación que pueda tener un ciudadano o una ciudadana de un uso inadecuado. Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones que deben de controlar el ejercicio del poder, como la Sala de la Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética y otras instancias, son como ese cinturón de seguridad que uno se pone cuando se sube a un vehículo, ¿no? Que si uno se lo pone no porque todo el tiempo vaya a ocurrir un accidente de tránsito, sino porque eventualmente puede ocurrir, y cuando aplicamos un régimen de excepción sin seguir los parámetros constitucionales, no estamos diciendo que a todas las personas que capturen
van a ser inocentes, sino que estamos diciendo que algunas de las que capturen podrían ser inocentes y no va a haber manera de repararle el daño que le podamos causar. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Eso es lo que yo podría decirle al amigo o amiga que hizo ese comentario respecto al régimen de excepción y la función de las organizaciones. El tema es cómo evitar la afectación de derechos de ciudadanos, ¿no? El otro tema, bueno, era algo que señalaba lo del fanatismo. Miren, todos y todas debemos de participar en política. Ese es un deber ciudadano, pero también un deber ciudadano, es un derecho ciudadano, pero también un deber ciudadano cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y no hay nada mejor que una población que se preocupe por participar activamente en las decisiones gubernamentales. Pero ahí tenemos que ser objetivos y señalar aquello que esté mal, que afecte derechos de la población, y apoyar aquello que esté bien. Desde FESPAD no tenemos ningún problema en apoyar ninguna acción gubernamental que coincida con los fines constitucionales, que estén marcadas en la Constitución de la República, que ponga al centro la dignidad de las personas, que contribuya a la generación de la paz y al fortalecimiento de la democracia. Vamos a apoyar cualquier cosa, de hecho lo estamos haciendo. Apoyamos el trabajo de muchos gobiernos municipales, independientemente del partido que está ejerciendo esas labores. No tenemos problema. Y no tenemos problema en apoyar la acción positiva de cualquier instancia gubernamental, pero tampoco tenemos problema inconveniente en señalar aquello que consideramos que está mal desde nuestra perspectiva. Puede ser que nos equivoquemos, ¿no? Y ahí es donde es importante la diversidad de opiniones, ¿verdad? Entonces yo lo que le podría decir a las personas es que formemos opinión, ¿no? Y para eso consultemos distintas fuentes, consultemos lo que dicen las investigaciones de FESPAD y otras organizaciones, también consultemos lo que dicen los periódicos que son más ligados a la posición gubernamental, consultemos al Faro, al diario El Salvador, a Gato Encerrado, consultemos todos los medios, escuchemos la UCA, veamos Canal 10 y con todos esos elementos formemos una opinión y discutámoslas tranquilamente, ¿no? Yo creo que eso es la vida en democracia. Así es, Héctor. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio de la entrevista. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la población salvadoreña, éxitos en todo. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de esta entrevista. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días.